Bien, por favor ponga toda su atención a la palabra del Señor y como lo hacemos de domingo a domingo, quiero empezar con una anécdota. Una maestra de primaria, ¿no? En un grado, no sé si, ahora son niveles, ¿no? No sé si antes, hablando de antes, tercer o cuarto grado, un niño, mientras ella daba clases, muy inspirada, un niño se paró en media aula. Y fue el asombro para todos porque no hablaba, era con la mirada al frente y completamente quieto ahí en medio del aula. La profesora se sintió incómoda y le dijo que por favor tome asiento, que no le estaba dejando dar las clases. Y el niño, molesto, se sentó. Ella continuó dando las clases y de pronto volvió a pararse una vez más, y en media aula y como una estatua. Entonces la profesora por segunda vez le dijo: mira, siéntate si no me vas a hacer enojar. Y se sentó y volvió a pararse una tercera vez este muchacho. Entonces la maestra, ya enojada, se acercó donde él, le puso las manos en los hombros y le dijo: te vas a sentar si no te saco de mis clases. El niño se sentó y le dijo a la profesora: quiero que sepa que yo me siento, pero por dentro estoy bien parado. Esas son muestras de cuando en nuestro interior hay mucho orgullo y mucha rebelión, y son síntomas de un corazón endurecido. Dios ha querido que en esta mañana se hable de este tema, un corazón endurecido. Y vamos a leer, por favor, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 3, versículo 8. Un corazón como de este muchacho, rebelde, orgulloso. Por favor, si lo encontró, Hebreos capítulo 3, versículo 8, le pido de favor que se ponga de pie. Sí, demos reverencia siempre a las Sagradas Escrituras. Hebreos capítulo 3, versículo 8, lo leo en el nombre de Jesucristo. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Hasta ahí, y que Dios nos bendiga siempre con su santa palabra. Tomen asiento. El autor de Hebreos está haciendo esta recomendación: no endurezcáis vuestros corazones. Es importante explicar que cuando la Biblia habla de corazón, no está hablando de este órgano principal que bombea sangre. Está hablando del ser interior espiritual que cada persona tenemos. Que el corazón es sinónimo de vida. Y también es importante ver la definición de endurecer, porque estamos hablando de un corazón endurecido. Y hay tres definiciones. La primera quiere decir lo mismo, endurecer. La segunda quiere decir fortalecer, un significado también de endurecer. Y la tercera quiere decir hacer pesado o amortiguar. Eso quiere decir endurecer. La primera, endurecer, ¿no? Lo mismo. La segunda, fortalecer. Y la tercera, hacer pesado o amortiguar.
Ahora, ¿por qué les estoy dando estas definiciones? Porque quisiera tomar como ejemplo de un corazón endurecido el del faraón. La Biblia comenta que cuando Dios levanta a Moisés en el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, le dice que vaya donde Faraón para que deje salir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. De antemano Dios ya sabía que el faraón tenía un corazón endurecido y él dijo: no lo va a dejar salir. Y cuando usted sigue leyendo, ya llegamos al capítulo 7, desde el versículo 11 hasta el capítulo, déjeme mirar, 11:10, capítulo 7 del 14, perdón, al 11:10, ahí habla de las plagas que Dios permitió por mano de Moisés a Egipto. ¿Cuál era el plan de las plagas? Era mostrar la gloria de Dios tanto a los israelitas como al faraón y su pueblo. Pero miramos, si usted lee en casa, desde el capítulo 7, versículo 14, hasta el capítulo 11, versículo 10, que habla de las plagas, cada vez que Dios se manifestaba en gloria, haciendo estos prodigios y señales, el faraón endurecía más su corazón. Cada vez que Dios hacía estas señales, el faraón endurecía más su corazón y no le dejaba salir al pueblo de Israel. Vemos en las últimas plagas que ya por el ruego de su pueblo, porque ellos le dicen a faraón: mira, por favor, deja salir a Israel porque Egipto se está destruyendo. Tampoco quiso faraón. Y también vemos que en estas últimas plagas, en 2 o 3 ocasiones, faraón le dice a Moisés: por favor, ruega a Jehová tu Dios que nos quite este mal y yo dejaré salir a mi pueblo. Cuando Moisés clamaba a Dios en favor del faraón y levantaba esa plaga, está escrito que el faraón endurecía su corazón y decía: no les dejo salir. Ahora, en esta historia, mis hermanos, vemos dos cosas. Faraón ya tenía el corazón endurecido y la Biblia dice que Dios también iba a endurecer el corazón del faraón. Dos cosas: faraón ya tenía el corazón endurecido. Estos faraones, porque fueron reyes de Egipto, tuvieron esclavizado a Israel 430 años. Eran malvados estos faraones. Debe considerarse que ellos creían ser un Dios, de tal manera que cuando la primera vez que Moisés se acerca al faraón: ¿y quién es él?, le dice el faraón a Moisés: yo no le conozco a tu Dios, y no molestes porque deja que trabaje al pueblo y que no paren de lo que les habían ordenado. Entonces analicemos esto, mis hermanos, del corazón endurecido, y qué buen ejemplo es el corazón del faraón. Cuando hablamos de endurecer, ya el faraón tenía endurecido. Sucedió mucho más antes que Moisés visitara al faraón. El gobernante ya era obstinado y cruel. Esto está, usted solamente por favor anote las citas si le interesa, en Éxodo 5, 1 y 2.
Pero ese endurecimiento del corazón se fue fortaleciendo. Dios le hace activamente. Este fortalecimiento es un esfuerzo en la dirección en la misma que se está moviendo la persona. ¿Me explico, no? Faraón ya estaba endurecido. Ese es endurecer. La segunda es fortalecimiento. Dios permite que esa persona siga en esa misma dirección de orgullo, de obstinación, y eso causaba que ese endurecimiento se siga fortaleciendo. Y la tercera, que ya vimos, que quiere decir pesado o amortiguar. Faraón ya era obstinado y rebelde y continuó redoblándose en arrogancia. Y Dios fortaleció o reforzó esa dirección. Faraón cruzó la línea negándose a arrepentirse. Incluso cuando los siervos le dijeron que ya Egipto se estaba destruyendo. Y ya vamos a entender esto porque pareciera que Dios es injusto, moralmente hablando. Entonces, ¿cómo se puede salvar un hombre si Dios mismo le endurece? Pero quizás, hermanos, el objetivo de esta mañana, hablar de un corazón endurecido, es que usted entienda que hay corazones que se resisten por su orgullo, por su rebelión, y Dios mismo hace que siga su dirección y siga fortaleciéndose. No porque Dios quiere el mal para nadie, sino porque esa persona ha tomado la decisión de negar a Dios y de no escucharle a Dios. Esto es importante. ¿Por qué Dios endureció el corazón del faraón? Dijimos ya de las plagas. Y considere que en estas 10 plagas Dios también le dio la opción de que Faraón se arrepintiera. Veamos también desde esta óptica. Él mostraba su gloria y su poder, porque también consideremos en Egipto, a más de que el faraón se creía un dios, tenía muchos dioses. Y Dios quería demostrar que era el único Dios verdadero, el único digno de gloria, el único Dios poderoso. Entonces, en medio de estas plagas, Él quería mostrar su gloria a los dos pueblos, pero también que Faraón se arrepintiese. Pero ¿cómo que se arrepintiese si Dios dijo: yo endureceré el corazón del faraón para que no les deje salir? Entonces ahí está este misterio. ¿Saben? A mí me dieron una ilustración que Dios es como el sol y que las personas, unas tienen el corazón como la mantequilla y otras tienen el corazón como el barro. ¿Qué pasa cuando el sol alumbra a estas dos partes? La mantequilla se derrite, el barro se endurece. Y es bueno entender que cuando hay un corazón arrepentido, se humilla y reconoce que hay un Dios. Pero cuando hay un corazón pecador que no quiere arrepentirse, este se endura y se vuelve como el barro hasta que es un ladrillo y no quiere saber más de Dios. Entonces ahí vamos a entender que Dios no es injusto, Él es justo siempre. Debemos considerar, mis hermanos, tres cosas del faraón. Él era un impío. Él
no era inocente. Miremos el corazón del faraón. Un impío no era inocente, era orgulloso, rebelde, era malvado. 2, ya tenía su corazón endurecido. Y 3, Dios soberanamente se propuso demostrar su poder y su gloria a través del endurecimiento del corazón del faraón. O sea, el Señor utiliza este corazón para mostrar su gloria. No que Él lo hizo así, Él tomó la decisión. Mire, quisiera leer, y lean conmigo Romanos 9, versículos 17 y 18. Dice así, Romanos 9, 17 y 18, porque la Escritura dice a Faraón, escuche bien esto, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Versículo 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero recuerda, hermanos, no le vean como una injusticia de Dios. Mire el corazón de los hombres. La presencia de Dios hace que en unos se arrepientan y dobleguen su orgullo y le reconozcan a Él como el único Señor. Pero en otros la presencia de Dios hace que se endurezca y sean más arrogantes todavía y no quieran saber de Dios. Miren por ese lado. Entonces, ¿le hacemos responsable al faraón, sí o no? ¿O a Dios? Al faraón. Sigamos, mis hermanos, leyendo en Romanos 9 hasta el 21. Nos quedamos en el 18, ¿verdad? Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Diré el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Unos duros y otros suaves. Unos para que sea honrado el nombre de Dios y otros para que haya deshonra. El endurecimiento de Dios hacia el faraón no fue capricho ni manipulación de Dios. Tampoco quiso hacer suave la culpabilidad del faraón. Todas las personas, todas, hermanos, somos responsables de nuestras acciones y elecciones, no Dios. Escuche, todas las personas somos responsables de nuestras acciones y elecciones. Cuando Dios se revela a sí mismo, revela su poder, su supremacía, odia al pecado y muchas cosas más cuando Dios se manifiesta. Esta vez lo hizo a través de las señales y prodigios de las plagas, las revelaciones. Sin la gracia que ilumina, endurece el corazón de los pecadores. Las revelaciones, sin la gracia de Dios que ilumina, endurece el corazón de los pecadores. Pero cuando hay la gracia, más bien se vuelve un corazón de carne y no uno de roca. Entonces miren lo que pasó. Alguna vez a mí me preguntaron, ya Dios tenía escogido a Judas.
Claro, él es dentro de los 12 Dios escogió a Judas. Sabía Dios que Judas no se iba a arrepentir y que le iba a vender. Ya Dios sabía que eso iba a pasar en Judas. Entonces, ¿por qué Dios permitió? No es que Dios permitió, sino que usó un duro de corazón para gloria de Él y para que se haga su santa voluntad. Me explico de otra manera. Aquí pueden haber algunos Judas, y no porque Dios los hizo así, sino porque es la decisión de esa persona ser arrogante, orgullosa y no dar su brazo a torcer frente a la presencia y a la palabra de Dios. Él sabe desde un principio. Entonces dice: este es un buen instrumento para mostrar mi gloria. Este es un buen instrumento para que mi palabra se cumpla en cuanto a Judas Iscariote. Pero el responsable es la persona, no Dios. Escuche, Dios desea que nadie se pierda. Esta es la voluntad de Dios. Segunda de Pedro 3:9. Eso dice, apunte. Dios desea, porque la Biblia no es contradictoria, que nadie se pierda. Esa es la voluntad de Dios. Dios dio al faraón numerosas oportunidades para que se arrepienta, pero su corazón depravado e incrédulo se resistió al conocimiento de Dios y suprimía la verdad con injusticia. Mis hermanos, es bueno que reflexionemos en un corazón endurecido y haga un autoexamen. Cuando el faraón se sentía o estaban en problemas, porque las plagas no debieron ser fácil, hermanos. Imagínense que todas las vertientes de agua y ríos hicieron sangre. Y usted no se imagina después qué olor debió tener eso. Después, los mosquitos que estaban en todas las partes, las úlceras a los ganados, las ranas. Estas estaban, y cuando ya Dios permitía que se mueran, imagínense. Es fácil, mis hermanos, por un momento leer, pero otra cosa es vivir. Debió ser bien fuerte esto. Pero qué tan duro el corazón del faraón. Mire qué arrogante, qué orgulloso, que no daba su brazo a torcer. Esta palabra Dios endurecía, estaba diciendo, entendamos de otra manera, Dios permitía que siga su dirección, porque era arrogante, hasta que se amortiguó, ya no quería saber nada. Ahora les estoy diciendo esto porque Moisés, clama a tu Dios y yo les voy a dejar salir. Clama a Dios, viene el bien, viene la paz, y otra vez él endurecido. Hagamos esa reflexión. ¿Cuántas veces usted tiene una misma actitud? ¿Cuántas veces usted espera una plaga en su casa para humillarse delante de Dios? Pero cuando esta plaga desaparece, usted vuelve a vivir como antes. Haga usted esta reflexión. A lo mejor tienen el corazón como el del faraón, endurecido. Mire, la enseñanza que Dios ha dejado estos últimos tiempos, cuando vino el COVID y las redes lo hicieron tan traumática, y creo que era un plan de estos hombres que se cree que hicieron el COVID, que nadie quería salir. Hermanos, en ese tiempo recibía llamadas para que por favor oren por mí, ore por mi casa.
recibía llamadas diciéndome: cuando ya pase esto, yo ya me voy a congregar. Cuando ya pase esto, y hacían promesas a Dios: no me voy a apartar nunca más del evangelio. Pasó esto, y vaya a ver, esas personas se han venido a la congregación, y quizás algunos se congregaron, pero después siguen viviendo quizás no igual, sino peor. Entonces miren el corazón del faraón endurecido. ¿Qué más queremos que venga a nuestras vidas para reconocer que somos pecadores, que necesitamos de un Salvador y recibirle a Jesucristo en nuestros corazones y tener una comunión plena con Él todos los días? ¿Por qué esperar esto? ¿Sabes por qué? Porque tenemos un corazón como de piedra, y la gracia de Dios está todos los días. Tú decides en decirle: Señor, ya no más, me arrepiento, reconozco que yo me he estado dirigiendo como un Dios, que ahora tú vas a ser el Dios de mi vida. Miren, nos parecemos tanto. Dios no quiso que nadie se pierda. Escuche, ni Moisés ni Pablo sugieren diciendo que Dios es injusto o inmoral en el trato con el faraón. Hombres de Dios. En Éxodo 9, versículo 16 dice así la palabra de Dios: y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Versículo 17: todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejar ir. Dios agarró ese corazón de piedra para mostrar su gloria. No porque Dios lo hizo, Él tomó esa decisión. Y el apóstol Pablo en Romanos 3, versículos 5 al 8 dice así. Romanos 3, versículos 5 al 8 dice así: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, escuche, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, la injusticia del faraón, corazón endurecido, hizo resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo si Él fuera injusto? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirma que nosotros decimos: hagamos males para que vengan bienes? No. Dios usa muchas veces la injusticia para mostrar su justicia. Y Faraón tenía ya endurecido, y en vez de suavizarse fue con la presencia de Dios endureciéndose más, hasta que se hizo pesado y amortiguado. Entonces, dicho de otra manera, Dios podía decir: mi presencia, Moisés, va a endurecer más el corazón del faraón. Mi gloria, mis señales y prodigios harán que el faraón se endurezca y no se arrepienta, porque él ya tenía un corazón endurecido. Fíjese, mis hermanos, el orgullo
Si hay humildes aquí, pocos, dice por ahí, ¿verdad? El orgullo te invita a creer la mentira de que eres algo que no eres. ¿Oyó? El orgullo te invita a creer esta mentira de que eres algo que no eres. Faraón se creía un dios. Faraón se creía invencible. Y eso le hizo obstinado. Y se fue endureciendo más. Entonces, iglesia, hablando de un corazón endurecido, Dios te invita a quebrantar tu arrogancia. Pero para que tú quebrantes tu arrogancia, tu orgullo, debes reconocer que sí lo eres. A ver, levanten las manos los orgullosos. Con miedo, ¿no? Si tú no crees que eres orgulloso, no le vas a pedir a Dios que quebrante tu arrogancia. Pero cuando yo sí digo, Señor, soy orgulloso todavía, camino en mi propia sabiduría, camino en mi propia voluntad, no me gusta que me digan la verdad, no me gusta que me corrijan, me molesta. Señor, pienso un montón de veces y dejo pasar semanas para pedirle perdón a mi esposa o a mis hijos. No me gusta reconocer mis faltas. Entonces, Señor, soy orgulloso, reconozco que tengo un corazón obstinado. Porque si tú no lo reconoces, puede ser que la gracia de Dios, en vez de que tú te humilles, termines endureciéndote y negándole al Dios de la creación. El humilde abre camino a la sabiduría. El humilde abre camino a la verdad de Dios. Pero el orgulloso no permite. Y pasa lo que pasa como el sol con la mantequilla y el barro. Volvamos por favor a Hebreos, que empezamos leyendo el capítulo 3, versículo 8. Y ya vamos terminando, mis hermanos. Hebreos 3. Leamos desde el 7, por favor, hasta el 11. Escuche, iglesia, por favor, deje su orgullo a un lado. Yo creo que todos aquí hemos reconocido que Jesús es nuestro Señor y Salvador, que yo soy pecador, vil, que por su gracia me rescató. Y el Espíritu Santo dice: si oyeres hoy su voz, ¿qué tiene que hacer usted? No endurezcáis vuestros corazones. Y pone el ejemplo, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón. Otra traducción dice: siempre viven en su error y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. De aquí habla de la salvación. Miren lo mismo que pasó con Faraón, con el pueblo de Israel.
vieron señales y prodigios. Moisés les hablaba de parte de Dios y no escucharon su palabra. Cuando tú escuchas con fe, pones por obra. Cuando tú oyes como oír llover, no pasa nada. Algo hay en tu corazón. En conclusión, mis hermanos queridos, el bien y el mal están en el corazón del hombre. Usted decide creerle a Dios o resistirse. El bien y el mal está en el corazón del hombre. El Señor Jesucristo habló, esto está en Lucas 6, 43, 45. ¿Cómo el árbol bueno puede dar malos frutos? ¿O cómo el árbol malo puede dar buenos frutos? De la abundancia del corazón habla la boca. El bien y el mal está en tu corazón, en tu interior. 2, la dureza del corazón viene de un corazón pecador y no arrepentido. La dureza viene de un corazón pecador y no arrepentido. Quieres seguir viviendo igual. Crees que andas bien. Crees que no haces mal a nadie. Eso es orgulloso. Eso es orgullo. Y cuando esto sucede, no entienden la palabra ni la escuchan. Marcos 8, 17 al 19. Por la dureza de tu corazón, tu conciencia puede ser cauterizada, insensible a la voz de Dios. Por la dureza de tu corazón, tu conciencia puede ser cauterizada. Primera de Timoteo 4, del 1 al 2. Dios detesta y se opone al orgullo. Y los creyentes deben guardarse de esto, del orgullo y la arrogancia. Escuche, Dios detesta y se opone al orgullo. Recuerda cómo Dios confrontaba a los fariseos. Ellos creían saber todo, ellos creían o sabían la ley, pero no permitieron por ese corazón endurecido que el evangelio entre en sus vidas. Voy a leerles en Proverbios capítulo 16. Dice así en el versículo 5, 16:5: abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. En este mismo capítulo, por favor, el versículo 18: antes del quebrantamiento que está la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Santiago capítulo 4, versículos 6 y 7 dice así la palabra de Dios. Santiago 4, 6 y 7: pero Él da mayor gracia, por eso dice: Dios resiste a los soberbios u orgullosos y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Dios resiste. Mire, y esto, por favor, reflexione, escuche esto. ¿Alguna vez
le hablé y sacaron una serie, porque esto es verdadero, de este caníbal, le llamaron Dahmer, no recuerdo el nombre, en Estados Unidos. Jeff Dahmer, investigue ahí. Este hombre mató muchos homosexuales, se acostó con ellos, sus extremidades eran cortadas, unas enterró, otras tenía en la refrigeradora y se alimentaba de esto. Era un asesino en serie. En Netflix está. No es novela. Y escuche esto. La vecina que le separaba una pared, ella ya sospechaba porque había unos olores putrefactos, hasta que fue descubierto y la policía le llevó detenido. La sentencia creo que fueron como 7 cadenas perpetuas. Le iban a matar, pero ahí en la cárcel cuentan que él empezó, le predicaron del evangelio, empezó a leer el Nuevo Testamento y cantaba alabanzas al Señor. Hasta que un compañero de celda, con un golpe en la cabeza, le mató. Este hombre sí se arrepintió, alcanzó la salvación. Escuche, y Dios no resiste a un pecador que se arrepiente, porque donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. No hay pecado que Él no pueda perdonar, pero sí resiste al orgulloso, arrogante, altivo. Dice la Biblia que Él mira de lejos. Y ese es el síntoma de un corazón endurecido. Por eso pídele a Dios con ruegos, que quiere seguir la huella del Maestro. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Que aprendas a pedir perdón, que aprendas a reconocer tus faltas, que aprendas a aceptar cuando te dicen la verdad, que aprendas a aceptar cuando te corrigen. Esto es un trato de tu corazón con Dios. Estamos ya terminando, como les dije, repito, en el corazón hay el bien y el mal. La dureza viene por un corazón pecador no arrepentido. Puedes llevarte a una conciencia cauterizada, pero escucha, Dios detesta y se opone al orgulloso. Tú como creyente, guárdate del orgullo, de la altivez, de la arrogancia. Y cuando el autor de Hebreos apela a que no endurezcas tu corazón, es por el peligro de la incredulidad. Y la incredulidad es tentarle a Dios y rechazar la salvación. Tú decides humillarte delante de Dios, escuchar la palabra con fe, o resistir y seguir orgulloso y altivo. Haz tu propio examen. Dios no quiso que se pierda Judas, Dios no quiso que se pierda el faraón. Fue decisión propia de ellos. En Judas podemos ver más. Él le amó igual que al resto. Hizo un acto de honor en la cena. Se llamaba cuchara de pan, agarrar un poco de pan, mojar en la sopa, en el plato de sopa, y ponerle en la boca del invitado. Esa costumbre en el pueblo israelita era darle honor al invitado.
Y eso hizo Jesús con Judas. Le amó hasta el fin, pero Judas tomó la decisión de no arrepentirse e ir a la horca. Tú decides. Póngase de pie, por favor. Solo quiero hacer una pregunta antes de que usted haga su propia oración. ¿Qué más estás esperando que llegue a tu vida o a tu casa para arrepentirte? Escuche, y le hablo en el nombre de Jesús. ¿Qué más estás esperando que llegue a tu vida, a tu casa, para que te arrepientas, para que doblegues tu orgullo? Espero que no tomes la actitud del faraón. Hoy es tu oportunidad, iglesia, de que tú le puedas decir: Señor, soy orgulloso, necesito de ti. Cierre sus ojos, por favor, y usted haga su propia oración. Usted pídale al Señor, entregue su corazón a Jesús, reconozca que somos barro y que Él es alfarero. Reconozca que somos viles y que Él es santo, santo, santo. Y dele gracias a Dios, porque Él te ha mirado con gracia. Y no cierres la puerta de tu corazón. Padre, estamos viviendo los tiempos finales. Estamos viendo las señales que tú hablaste, que se van a cumplir en el fin de los tiempos. Estamos viendo la maldad de la sociedad. Estamos viviendo la perversidad de los hombres. A nosotros como tus hijos, a nosotros como tu iglesia, solo nos queda clamar por tu venida y rogarte por nuestros corazones. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz y a reconocer que desde tu trono viene la palabra. Nadie puede ocultar nada delante de tus ojos. Todos estamos desnudos delante de ti. Perdona nuestro orgullo, nuestra arrogancia, Señor. Perdónanos, Señor, cuando no queremos oír consejo divino. Perdónanos, Señor, cuando no aceptamos, cuando nos corrigen. Perdónanos, Señor, porque más bien ha sido causa de molestia y no de gozo. Padre mío, tu venida está cerca. Que tú nos encuentres haciendo tu obra. Que tú nos encuentres, Señor, viviendo en humildad y reconociendo tu señorío. Te doy gracias por tu iglesia y tu palabra. Que el precioso Santo Espíritu haga siempre tu voluntad y nos guíe por el camino de justicia. En el nombre de Jesucristo oramos y te damos gracias. Amén. Mi hermano.